profundizando en lo que importa. Conferencias memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Han pasado más de 20 años de la conferencia de Ricardo Lagos y él puso allí en ese momento el tema productividad arriba de la mesa. Él reconoció que había más productividad en algunos sectores como el textil, fuertemente golpeado por la competencia china en las últimas décadas, del 90 para acá básicamente, y dijo, sin embargo, hay menos gente y más productividad porque la tecnología generó ese fenómeno. Y entonces lo vemos. Vamos a crecer cerca de un 6%, 5,5%, 6%, pero no hemos logrado disminuir drásticamente los niveles de desempleo que tuvimos con la crisis. Y en consecuencia ahí tenemos un problema. La empresa que tenía 100 trabajadores despidió 20 y ahora para recuperar producción le basta con contratar a 10. Y por lo tanto esos 90 están produciendo lo mismo que antes producían 100. Bien por la empresa y bien por los trabajadores que aumentaron productividad, porque esos 90 producen lo mismo que antes 100. Mejoró la productividad de los trabajadores y mejoró la productividad de la empresa, pero tiene 10 trabajadores cesantes. El tema me parece allí es cómo usted es capaz de crear nuevas oportunidades y nuevas fuentes. Como dije en la mañana en Aladi, cuando se rebajaron los aranceles en el ámbito textil, tuvimos aproximadamente 130.000 empleos menos en el ámbito textil. Bajamos de 160 a 30.000 trabajadores textiles. Ese fue el costo del ajuste. Pero hoy estamos exportando textiles. En otras palabras, creo que hay que saber perseverar y buscar nuevas fuentes. Es cierto que pequeña y mediana empresa es muy importante y pequeña y mediana empresa responde más o menos en Chile entre el 75 y el 80 del empleo total. ¿Cómo usted apoya a pequeña y mediana empresa? Pasa a ser un elemento muy central. ¿Por qué? Porque pequeña y mediana empresa normalmente tiene condiciones de competitividad distintas que la gran empresa, sea en acceso al crédito, sea en materia de costo de los insumos, sea en materia de tecnologías de punta, etcétera, o de capacidad ingenieril. Y en consecuencia creo que acá hay un ámbito para las políticas públicas muy importante. En otras palabras, si queremos dar posibilidades mayores de empleo, estas están normalmente en pequeña y mediana, y eso implica políticas hacia la pequeña y mediana. Pero el hecho que el crecimiento de un país signifique aumento de productividad es la clave. Y ese aumento de productividad laboral es de esperar que se refleje también en aumento salarial. El aumento salarial sano es el aumento salarial que viene porque aumentó la productividad laboral, en buena hora. Ahora, aumenta la productividad laboral, le disminuye las posibilidades de empleo. ¿Cuál es el rol de las políticas públicas? ¿Cómo genera nuevos espacios para nuevos emprendimientos? Esto es Conferencias Memorables. Una historia viva. El gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados. Aumento de productividad que deja afuera miles de trabajadores. Sí, el aumento de productividad y la tecnología, que obviamente, y la robotización, obviamente que cuando la conferencia del 2000 todavía no estaba, sobre todo en América Latina, como un problema tan importante a enfrentar, porque todos estamos de acuerdo con la tecnología, pero eso libera mano de obra. Con lo cual hay que preparar a los países y la productividad para los trabajadores que no les gusta ese concepto, sobre todo dirigentes sindicales uruguayos, es el camino para que la apertura al mundo y el poder trabajar con los avances tecnológicos no dejen mano de obra desempleada. Richard Reed es alguien que viene diciendo hace mucho tiempo, para mí fue palabra prohibida, pero hay que discutirlo esto. Totalmente. Ahí lo pone arriba de la mesa. Totalmente. A mí, yo que ejercí la abogacía y mucho derecho laboral, ir por empresas pequeñas y medianas, que eran las que yo representaba, a las tripartitas era un problema muy grande, porque la productividad para las pequeñas y medianas empresas, que en el Uruguay son más del 90%, son claves para poder seguir sobreviviendo. Bien, el moderador de aquel almuerzo era el recordado Barré Puig, un queridísimo periodista de muchísimos años en Radio Carve, en Canal 10, y le preguntó por un problema que tiene más de 150 años y lamentablemente sin resolver, la posible salida al mar de Bolivia a través de Chile. Estaba en la puerta la cosa, pero bueno, veamos qué pasaba, porque esto sigue casi igual. Yo creo que frente a este tema lo importante es cómo lo abordamos con ojos del siglo XXI. Si nos planteamos
el tema de territorio y soberanía, nos vamos a enfrascar en la discusión de los últimos 120 años. 1879. Si planteamos una solución que apunte a cómo estamos en condiciones de garantizar, en primer lugar, un mayor grado de integración física. Cuando pavimentamos el camino Arica-Tamboquemado y los bolivianos desde La Paz a Tamboquemado, a la frontera, y tenemos entonces en 4 horas y media desde La Paz a Arica para llegar al mar, estamos dando un paso infinitamente mayor que 10 tratativas internacionales. Segundo, cómo hacemos empresas comunes. Tercero, cómo estamos en condiciones, como lo hemos hablado con el presidente Banzer, de complementariedad de nuestras economías. Cuarto, estamos en condiciones de estudiar soluciones desde el punto de vista de los puertos o desde el punto de vista de los accesos, tan liberales y expeditas como las que más. Y en donde podemos dejar el tema de la soberanía para una segunda discusión, y no me cabe la menor duda que si avanzamos con respuestas económicas eficaces, vamos a avanzar mucho más que si nos volvemos o retrotraemos a un debate histórico antiguo. Y yo tengo particular esperanza que podamos avanzar de una manera práctica y concreta. Chile, por ejemplo, está trabajando en un puerto de gran calado en el norte, y en donde perfectamente y espléndido sería que Bolivia pudiera participar como el que más. Y estoy seguro que eso puede ser más importante que los tratados que podamos firmar respecto a este tema. En ese sentido soy más optimista con las soluciones prácticas y concretas que tengamos que dar hoy que un debate que lleva tanto tiempo y que no avance en la dirección correcta. Conferencias memorables. Colección de oro de ADM. ¿Cómo le cuesta a América Latina no solucionar problemas entre países que tienen más de 100 años, no? El problema y el origen histórico, ¿no? Una cosa fueron las 13 colonias norteamericanas que tenían todos los desafíos juntas, y nosotros que nos enfrentó el propio monopolio español. Y parece mentira que lo sabemos, pero no lo hemos podido superar. Y Estados Unidos lo logró, y hace más de 2 siglos, ¿no? Porque tuvieron épicas comunes, entre otras cosas, el avance hacia el oeste, el tratar de enfrentar el poder de Inglaterra, pero con intereses, con mucha autonomía, por eso la Confederación. Sí, un país federal, pero con una... Claro, en cambio nosotros teníamos centros de poder enfrentados, estimulados por el propio Imperio Español, y eso todavía no lo hemos podido superar. En tiempos en que el Mercosur no pasa por su mejor momento, es interesante escuchar lo que decía Lagos en ese momento. Si Mercosur es solo una unión aduanera, entonces es una forma de mirarlo. Si es más que eso, si es un instrumento que nos permite alcanzar mejor ciertos fines. El Mercosur en sí no es un fin. El fin es cómo nos insertamos mejor en el mundo, ¿verdad? Y por lo tanto, si Mercosur es ese instrumento, bienvenido sea, quiero participar de ese instrumento. Si es solo manera, si discutimos solo aranceles, ustedes me excusarán, si tenemos hoy día aranceles de 9%, sería absurdo pretender que para estar en Mercosur me digan, señor, suba sus aranceles y en 10 años más los vuelve a bajar. Eso es imposible, eso no lo puedo hacer. Entonces sí creo lo otro, sí creo que en Mercosur puedo participar de una manera activa. ¿Para qué? Porque en algún momento vamos a tener un cronograma común, porque yo entiendo, y así lo han dicho todos los presidentes de Mercosur, se va a una baja de aranceles. Fijemos un cronograma, pero mientras tanto sepamos cómo nos podemos defender de lo que pasa en el mundo externo. Con otros bloques comerciales tengo acuerdos comerciales. En Mercosur quiero acuerdos comerciales, pero más importante, acuerdos políticos que nos permitan defendernos mejor en un mundo que si no estamos juntos, nos va a ir muy mal separadamente cada uno de nosotros. Eso es. Conferencias memorables. Una historia viva. Ponencias magistrales de los líderes iluminando el evento de negocios más importante del país. Allí Lagos decía, el Mercosur en sí no es un fin, el fin es cómo nos insertamos en el mundo. Incluso agregó más, dijo, si no estamos juntos nos va a ir muy mal. Sin embargo, Chile acalló a Yatú, a Chicoria, como decía Lelutier, ¿no? Mantenía distancia. Sí, y bien y lo hizo muy bien,
porque en realidad el Mercosur se convirtió en un fin en sí mismo para los que lo integramos, y además con fines políticos bastante lamentables, porque tiene que ser una unión aduanera y tiene que permitir a los países con sus características, y sobre todo a los pequeños países como Paraguay y Uruguay, poder desarrollarse. Lo dice Ricardo Lagos en esa conferencia: si a mí me invitan al Mercosur pero me dicen que tengo que subir los aranceles, gracias, sigo con los aranceles bajos. Bueno, nosotros estamos como si Lagos nos hablara hoy a nosotros, a los miembros del Mercosur. La última pausa. Esto es Conferencias Memorables, la colección de oro de ADM.